capacitación donde van a ver la importancia de la gestión del conocimiento, ahorita muy de moda en todas las empresas, y cómo puede hacer esa trazabilidad entre la planificación de un proyecto y la ejecución para poder tener proyectos exitosos. Como decía la doctora Concepción, soy magíster en Administración de Proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica y tengo la certificación internacional Project Manager Professional del PMI. El tema que les voy a hablar se trata sobre las lecciones aprendidas y cómo la información histórica de los proyectos nos pueden ayudar a la planificación exitosa y posterior ejecución de los proyectos. Como bien saben, la base de la planificación está en todo lo que se realiza en proyectos anteriores y su adecuada trazabilidad e incorporación dentro del conocimiento que va a tener la empresa de esos proyectos anteriores. Es así como tenemos, por favor, les agradezco, es como tenemos así una base de conocimientos de la empresa a través de diferentes fuentes, tales como las fuentes financieras, es decir, los presupuestos de los proyectos, la información histórica que se almacena en las diferentes bases de datos o en el sistema de información que maneje la empresa. Actualmente, pues la mayoría de las empresas manejan software especializado, los que trabajan proyectos, ¿no? Como el Project, ¿sí? O proyecto o algún software específico de las empresas, por ejemplo, los sistemas de información, de gestión de proyectos de investigación, cuando los hay, a nivel de otras instancias, pues tienen a nivel del gobierno, por ejemplo, el GES Project, que es el que manejan a nivel global en las empresas públicas para recopilación de los datos del proyecto. Las lecciones aprendidas, este punto es muy importante, ya que lecciones aprendidas no solamente es sistematizar cuáles fueron los errores que se produjeron en las diferentes fases, en las diferentes etapas del proyecto, sino muy importante y lo más importante destaco acá, qué es lo que se hizo para poder recuperar el proyecto. En proyectos se habla de recuperación del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se nos presenta una contingencia, es decir, una situación de riesgo que se cristaliza de las que tenemos planificadas en la gestión del proyecto, esas situaciones de riesgo es muy importante sistematizarlas. ¿Qué quiere decir eso? Que coloquemos qué acciones se hicieron correctivas para poder llevar a feliz término la actividad que se estaba desarrollando con el siniestro, como se llaman auditoría, ¿no? Auditoría llaman siniestros cuando presentan situaciones de riesgo cristalizadas. Entonces, esas lecciones aprendidas las sistematizamos, quienes participaron en esa ejecución de las actividades que se hicieron de contingencia, qué se hizo en la contingencia para que cuando volvamos a tener una situación parecida, miremos esa bitácora de lecciones aprendidas y podamos determinar qué se hizo. Y esto es muy importante porque mientras uno va a buscar la solución, si no la tenemos, pues se va a perder tiempo muy valioso para poder continuar en el proyecto, ya que, por ejemplo, el fin de una auditoría, pues, como decía la doctora, yo manejo ese perfil, pues, es bastante recalcado en mi hoja de vida, la parte de auditoría. La auditoría lo que persigue es la continuidad de los procesos. Entonces, por eso, pues, cuando se hacen procesos de auditoría, se hacen muchos simulacros de tal forma que podamos determinar cuando se presentan los riesgos, si pudimos salir rápidamente de esa contingencia y se establecen, por ejemplo, los tiempos de respuesta, es decir, de restablecimiento del proceso. También tenemos los archivos de proyectos anteriores. Esto es importante sistematizarlos porque sobre todo en la parte que requiere presupuesto detallado, en los presupuestos de adquisiciones sobre todo, es muy importante tener esa base de datos financiera de tiempos, ¿sí? Y de productos porque pues se almacenan sobre todo los productos de cada proyecto, el cronograma que se estableció por actividades, el presupuesto que se estableció por actividades, porque aquí en proyectos, para tener bastante éxito, hay que hacer los presupuestos por actividades. Bastante minucia, pero nos va a garantizar que el proyecto
no se presupueste, que no se sobrepresupueste. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengamos un presupuesto base óptimo y de esa manera pues no tenemos que hacer transacciones que permitan luego atrasar el proyecto. Por ejemplo, en la parte pública se presenta mucho que hacen adiciones presupuestales. Esas famosas adiciones presupuestales lo que hacen es atrasar el proyecto, porque hasta que no se apruebe la adición presupuestal, pues no se puede seguir avanzando. Entonces, la idea de estas lecciones aprendidas y de esta sistematización del conocimiento mediante la gestión de tener los archivos de los proyectos anteriores, permite determinar que los proyectos sean un 99% ejecutables en el tiempo, en el alcance y en el costo que yo tengo determinado, ¿no? En proyectos eso se llama la línea base. La línea base es la que uno planifica, que ese es el derrotero por el cual hay que seguir todas las actividades del proyecto. Cuando estamos en la etapa de ejecución, el famoso control que le hace uno a los proyectos, que se lo hace uno cuando está en ejecución del proyecto, es para determinar si toda la línea base de alcance, cronograma y costo está por encima o está por debajo de esa línea base. Entonces, si está por encima, quiere decir que estamos atrasados. Si está por debajo, quiere decir que estamos adelantados. Pues en cualquiera de las dos situaciones que estemos en el control de proyecto, pues tenemos que hacer revisiones. Disculpe, que está un poco disfónica. Tenemos que hacer adiciones perfectamente, pues ya sea si estamos atrasados, tenemos que mirar cómo optimizamos y volvemos a poner en recuperación el proyecto. Y si estamos adelantados, pues hay que mirar los procedimientos que están haciendo, porque puede ser que de pronto no estén haciendo completos. Entonces, de cualquiera de las dos maneras que tengamos esas líneas base adelantadas o atrasadas, tenemos que hacer control y estrategias. Todas esas estrategias que uno determina dentro del proyecto para mirar si el proyecto está adelantado, está atrasado y poder hacer las estrategias correctivas, eso también va dentro de los archivos de los proyectos anteriores. Por eso, pues recalco bastante esa parte, porque en realidad tener un proyecto sin ninguna acciones de mejoramiento, pues prácticamente no las he visto. En todos los proyectos siempre hay que hacer acciones de mejoramiento, sobre todo los que maneja uno de auditoría, porque precisamente ese es el control, ¿no? Mirar si estamos haciendo, si todas las cosas están haciendo bien o si se están haciendo adelantadas, pero algo está pasando que no se está haciendo bien. Entonces es muy importante archivar toda esa gestión del conocimiento precisamente para futuros proyectos poder determinar, por ejemplo, qué acciones se hicieron en un proyecto posterior, que es cuando se presente la misma situación, o sea, el mismo escenario de riesgo que llama uno en auditoría. Es por eso muy importante que dentro de los archivos de proyectos no solamente es almacenar cuáles son las actividades de un proyecto, cuál es el alcance, ¿sí? Cuál es el costo, cuál es el presupuesto, el cronograma, sino que también se sistematicen todas esas acciones de mejoramiento que se desarrollan al interior de un proyecto cuando se hace el control, o sea, cuando se determina que se está atrasado o se está adelantado en el proyecto. Por lo general, el proyecto siempre va un poquitico desfasado respecto a la línea base, porque pues conseguir un proyecto 100% que se ejecute eso, pues yo no lo he visto, ¿no? Siempre hay algún desfase, pero la idea es tratar al menos de tener un 90, 95, 99% de éxito en el proyecto con una muy buena planificación. Toda esa planificación hay que tenerlo archivado, ¿no? Ojo con eso. Todos los planes de gestión de los proyectos en el PMI, pues a nivel global son 10 planes de proyectos, pero pues cuando se hace una metodología no necesariamente tiene que tener uno los 10 planes de proyectos. Se puede trabajar con los planes básicos, que es el alcance, el cronograma y el costo, más 2 o 3 planes o 2 planes que se considere que son los más adecuados de acuerdo al tipo de proyecto. Todos los proyectos no tienen la misma cantidad de planes, ¿no? Que se van a ejecutar. Cuando yo hablo de planes, ahí está indicado cómo se hace la planificación, cómo se hace el control, cómo se hace la ejecución de esos proyectos. Entonces, fíjese que es supremamente importante
archivar de proyectos anteriores cada una de esa documentación, que hablando del PMI, eso se llama Plan de Gestión de la Integración, cuando uno recopila todos los planes y los tiene, pues como eso son el derrotero del proyecto que uno va revisando. Ahí hace uno el plan de gestión de comunicaciones, que es muy importante, el plan de gestión de riesgos, plan de gestión de calidad. Todo proyecto lleva, además de alcance, cronograma y costo, debe llevar, cuando digo debe llevar es porque es necesario para una buena ejecución, lo que pasa es que casi nunca se hace, que son los riesgos del proyecto. Los riesgos del proyecto debe planificarse muy bien, es más, les he hablado de planes de contingencia, se debe hacer planes de contingencia donde se establezca cuál es el disparador del proyecto, quién es, quién es el que ejecuta las acciones correctivas, porque ya cuando ocurre riesgo se hacen acciones correctivas para volver volver a la normalidad del proyecto. Y todo eso debe ir documentado en el famoso plan de contingencia. Entonces, yo considero que el plan de gestión de riesgos nunca se debe obviar cuando se hace un proyecto. Y lo mismo el plan de gestión de calidad, que son todos los atributos de satisfacción del cliente. Porque pues en proyectos, para que un proyecto sea exitoso, además de que cumpla con el alcance, con el cronograma y el costo, también debe satisfacer a los interesados y debe también cumplir con los criterios de calidad. Entonces, para satisfacer a los interesados, pues lógicamente el proyecto tuvo que haberse minimizado los riesgos, es decir, que si tratar de que el riesgo no se presente y si se llega a presentar, pues tener el plan de contingencias que he hablado permanentemente. Asimismo, otro factor que forma parte de esa gestión de conocimiento de los proyectos en las empresas son todas las bases de datos de incidentes. ¿Qué es eso? Precisamente lo que estaba hablando. Cuando ocurre un siniestro que llaman auditoría o una situación de riesgo cristalizada, que es un incidente, tenemos que tener las bitácoras. Yo les decía, o sea, esos planes de contingencia deben estar ahí por cada proyecto o por proyectos tipo que llamamos en los proyectos públicos, proyectos tipo. Debemos tener una base de datos de incidentes que nos permita por favor, están teniendo un micrófono abierto. Esa base de datos de incidentes que nos permita mirar cuáles fueron los errores que ocurrieron, cómo se llevaron, cómo se solucionaron esos errores, quién realizó la acción, porque usted sabe que donde todo el mundo responde, nadie responde, o sea, tiene que tener un doliente cada acción de corrección que se haga. También los defectos que aparecieron en el proceso, eso más que todo se aplica para la parte de la industria, ¿sí? Porque se debe manejar, tratar de manejar cero defectos en los procesos, entonces los defectos también que se presentaron, cómo se pudieron volver a llevar a la normalidad para que la producción, en ese caso, si es un proyecto de producción, pues salga con el mínimo o cero desperfectos, ¿no? Y la medición de los procesos. Ahí la medición de los procesos requiere mucho de la parte del control. Entonces, cómo se hace todos los controles que se establecen. Es más, esos controles, hay una matriz en proyectos que es la matriz de riesgos. Entonces, esas matrices de riesgos de cada proyecto también debe estar almacenada, que ahí donde vienen qué tipo de riesgos puede presentar el proyecto. O sea, eso ya todo debería estar todo sistematizado cuando se está manejando proyectos, de tal manera que precisamente por eso se llama base de gestión de conocimiento, para que cuando vayamos a determinar un proyecto nuevo, que lo vamos a planificar, porque pues la primera instancia, junto con la formulación, pues se hace de la mano la planificación para poder formular y que luego cuando se ejecute, pues esté acorde, porque he visto muchos errores de proyectos que se lo formula una persona o una empresa y cuando lo ejecuta otra persona, otra empresa y muy difícil porque, por ejemplo, en proyectos de obra civil hay cosas que se presentan en la ejecución, por ejemplo, una cañería que no estuvo identificada. Bueno, hay muchísimos factores que pueden presentar. Resulta que eso no estuvo contemplado en la planificación. ¿Y qué pasa con eso? Pues que eso genera sobrecostos. Por eso digo que la formulación debe ir de la mano con la planificación. Lo ideal es que el que formule también administre el proyecto, porque pues fue el que formuló, fue el que estableció, en la formulación se establecen todos los riesgos también a nivel global
Es casi que una planificación, pero pues más condensada, donde no se tiene que hacer todos los planes de gestión por aparte. Mientras que en la planificación, cuando uno ya tiene la administración del proyecto, se hacen los planes de gestión, lógicamente, entre más experticia tenga el director del proyecto y que tengamos toda esa base de gestión de conocimiento, lógicamente la planificación va a ser mucho más corta, ¿no? No va a ser tan extensa, tan de largo tiempo como cuando no se tenga una base de datos de gestión del conocimiento, no se tengan las bitácoras de las lecciones aprendidas, ¿sí? Bueno, entonces, por ese lado, ya podemos determinar qué son la base de datos de conocimientos a nivel de la empresa para los proyectos. Respecto a las lecciones aprendidas, hablamos bastante que estas lecciones aprendidas son fundamentales para registrar. En estas registran las experiencias positivas, ¿no? Pero lo más importante es manejar o registrar las experiencias negativas, ¿sí? Porque en realidad cuando se presentan esos errores o situaciones no deseadas, que son los riesgos que cristalizan, es importante saber qué camino debemos tomar. Entonces, por eso las lecciones aprendidas son fundamentales para poder seguir el desarrollo normal del proyecto, sabiendo que ya tenemos un conjunto de experiencia adquirida y que ya podemos desarrollar ese procedimiento que se realizó cuando se nos ocurrió esa situación de riesgo que se nos presenta en el proyecto. Entonces, es muy importante, como dice aquí la ley, el mensaje, con el fin de mejorar esas ejecuciones en los proyectos posteriores. ¿Cuáles son las ventajas? Entonces, son muchísimas ventajas, ¿no? Aquí vamos a mirar una de las ventajas más sobresalientes. Como ya les venía diciendo, súper importante la planificación de los proyectos que vamos a ejecutar a futuro, ¿no? ¿Con qué objetivos? Precisamente para que no se cometan los mismos errores que se cometieron en los proyectos anteriores. Otra ventaja muy importante es detectar esas oportunidades de mejora que se pueden llevar lógicamente al interior del equipo del proyecto y que los miembros de los proyectos cuando sean nuevos pues ya tengan esa base de gestión del conocimiento ya sistematizada de tal forma que puedan leer. Es muy importante, ¿no? Que todos los miembros del equipo que participan en los proyectos estén empapados de cómo se gestionan los riesgos. Por ejemplo, la matriz de riesgos debe ser socializada cuando no fue construida en equipo, ¿no? Porque cuando se construye en equipo por primera vez, pues ya todos la conocen, pero cuando ya está predeterminada un proyecto específico, hay que socializarla para que los miembros del equipo sepan qué se va a hacer en caso de tal como las brigadas de capacitación que se hacen y luego los simulacros. La gente debe saber qué hacer, precisamente para eso son los simulacros que se utilizan, por ejemplo, para la parte de los riesgos, terremoto y eso que se hace en los simulacros. Igual se hace en auditoría cuando son proyectos grandes, hay que hacer simulacros para que la gente sepa qué tiene que hacer en caso de, ¿no? Y la gente tiene que conocer los procedimientos, muy importante. También permite pues que esa base de datos de gestión de conocimiento pueda mejorar todas esas prácticas, precisamente la gestión de conocimientos para mejorar las prácticas en la organización, sobre todo cuando gestionan proyectos que el tiempo es limitado. En un proyecto tenemos una fecha de inicio y una fecha de fin, entonces tenemos un tiempo limitado para desarrollar los proyectos que si llega a ocurrir un riesgo que no tenemos contemplado, que llaman los famosos cisnes negros, pues es una tarea bastante fuerte poder determinar cuáles son los controles, qué ruta debemos seguir, cómo lo debemos hacer para poder llevar a cabo mejorar esa desviación que llama uno en auditoría, la desviación del proyecto en cuanto a su planificación, como está organizada. Permite, lógicamente, los mejores y las mejoras en los procedimientos de los diferentes equipos de trabajo, de tal forma que cada equipo, pues, como yo les decía, tiene que tener conocimiento de esos riesgos, tiene que tener conocimiento de esas lecciones aprendidas, de tal forma que las personas sepan qué tienen que hacer en caso de. Y asimismo es un apoyo incondicional, excepcional, pues para la toma de decisiones, porque
En auditoría, cuando se hace el control, lo que tiene que hacer, como decía anteriormente, es tomar decisiones. Si tengo un proyecto atrasado, sí, o adelantado, pues tengo que mirar qué acción correctiva debo hacer. Eso es una toma de decisiones de tal forma que lleve el proyecto pues a la normalidad, ¿no? Tratar de llevarla siempre a la línea base. Y en proyectos eso permite reducir la incertidumbre. La incertidumbre que es que el proyecto no llegue a cumplirse en el tiempo, sobre todo, y con el presupuesto planificado. Todas estas opciones, pues lógicamente van a redundar en beneficio del proyecto, de tal forma que esos demoras o tiempos de respuesta que necesita el proyecto rápidamente cuando estamos con desviaciones, es decir, atrasados, adelantados, tengamos esos procesos, esos procedimientos de tal forma que podamos restaurarlo. Y muy importante, como dice la diapositiva, son situaciones similares las que uno se enfrenta cuando está desarrollando un proyecto. O sea, eso ya está sistematizado, o cuando uno ya lo tiene sistematizado y la experiencia del director ya está, pues también tiene bastante experiencia en el proyecto, pues ya las personas ya saben qué tienen que hacer y es más fácil poder controlar el proyecto. Entonces, mire la cantidad de ventajas que nos ofrece tener sistematizadas las lecciones aprendidas. Para su documentación, ¿qué les recomiendo? Estos son por algunos tips. En primera instancia, tanto las negativas que no se deben repetir y también pues documentar las positivas para fortalecer esos conocimientos, ¿no? Pues para nadie es un secreto que nadie quiere que le presenten riesgos que se cristalicen, ¿no? Porque pues eso nos genera de todas maneras que tengamos que desarrollar los procedimientos y cuando no están probados, o sea, que no se hicieron las pruebas necesarias o no hicieron los simulacros, pues lógicamente genera una incertidumbre de que si eso puede funcionar o no puede funcionar, ¿no? Por eso la importancia de hacer las pruebas. En software, pues yo soy ingeniera de sistemas, en software se hacen las pruebas alfa y las pruebas beta. Las que se hacen cuando uno está alfa, está desarrollando el software, uno las hace internamente uno mismo y las pone en prueba con el equipo de trabajo, las beta cuando ya se lanzan al mercado. Por eso ustedes han escuchado que Microsoft, cuando va a lanzar una nueva aplicación o otra empresa, lanza la famosa versión beta. La versión beta es aquella que lanzan al mercado para que la gente, los usuarios, todos los usuarios, que nosotros pues somos usuarios de esos software, le revisen si salen algunos errores, inclusive hasta las empresas, esas empresas hasta pagan cuando la gente encuentra errores, les pagan por esos errores que ellos encuentren. Por eso aquí dice importante, ¿sí? Que esas lecciones aprendidas se documenten y que esos riesgos que presentaron son situaciones negativas, muy importante documentarlas precisamente para que no vuelvan a ocurrir esas situaciones, porque pues eso ya está aprobado. Como ya está aprobado, quiere decir que ya es confiable que se pueda hacer ese procedimiento. Esas lecciones aprendidas se recomienda hacerlas con todo el equipo del proyecto. El director de proyecto, lógicamente, pues es el que tiene más experiencia. Siempre se debe nombrar un director de proyecto que tenga muchísima experiencia en ese proyecto, porque pues eso va a garantizar que tenga muy buen conocimiento, o sea, él tenga su gestión de conocimiento bastante avanzada. Aparte de eso, pues él puede traer buenas prácticas de otros proyectos, ¿sí? Entonces, por eso se considera que con todo el equipo, aunque el líder del proyecto, que es el director del proyecto, pues va a estar en cabeza recopilando esas lecciones aprendidas y posteriormente lograr y garantizar que se sistematicen, ¿no? Porque lo importante es que estén sistematizadas. La documentación, hacerla sobre una plantilla. Ahorita más adelante le voy a mostrar una plantilla que les puede seguir de modelo para que la pueden, o algún modelo estándar que tengan en la compañía. ¿Por qué es importante? Porque cuando se manejan proyectos es importante que haya una metodología. ¿Qué quiere decir eso? Que todos manejemos el mismo idioma, los mismos términos, las mismas plantillas. El almacenamiento de esas lecciones aprendidas debe hacerse sobre un sitio común para que todo el mundo tenga acceso, no que solamente el equipo del proyecto, sino que los otros equipos de proyectos que esto se aplica mucho para las empresas que manejan proyectos, ¿no? Y aquí pues en la universidad todo también se aplica con proyectos,
Importante tener en un sitio específico todas esas lecciones aprendidas para que facilite la consulta, pues, de los diferentes públicos. Las lecciones aprendidas se recopilan durante la ejecución del proyecto. Esto es fundamental. Se deben recopilar durante la ejecución del proyecto, no al final de la misma. ¿Por qué? Porque es que al final a uno se le olvidan pues bastantes cosas. Lo ideal es que apenas se vayan ocurriendo los siniestros o los riesgos no deseados que se cristalizan, pues hay que irlas automatizando de tal forma que no se nos quede ninguna. Es muy importante, ojo, durante la ejecución del proyecto, ¿no? No al final porque se nos pueden quedar bastantes o no colocar bien los detalles. Lo importante es que quede bien sistematizadas las acciones correctivas. Aquí vemos un formato sugerido. En la parte superior tenemos las lecciones aprendidas, que el título, ¿no? Lecciones de todo formato, pues yo arriba el título, a un lado el nombre del proyecto, al otro lado el código, pues en todas partes ya lo tienen sistematizado, pues para facilitar la búsqueda, ¿no? Con el código. Luego viene el código de la lección aprendida, el número que le va a dar de acuerdo a la que vamos registrando, cuál fue el entregable afectado, muy importante, la fecha del registro, o sea, cuándo se hace el registro de la lección aprendida, cuál fue el problema que se presentó, las acciones correctivas que yo hablaba, súper importante las acciones correctivas, y la persona o cargo que realizó la acción correctiva, porque esto, como digo, es una planificación que se hace, una sistematización para la planificación posterior de los proyectos. ¿Quién realizó la acción? O sea, ¿quién ya tiene el conocimiento de esa lección aprendida? Y así sucesivamente con todas las lecciones se van documentando y se van registrando en el formato. Al final, pues, ¿quién aprobó el documento de lecciones aprendidas? De acuerdo a la empresa, el líder del proyecto, o si es una empresa que maneja puros proyectos, pues el director general de la PMO, que se llama en proyecto, Oficina de Gestión de Proyectos, llaman PMOs. Y la firma de la persona que aprueba el proyecto. Este es uno de los esquemas que se puede presentar para sistematizar las lecciones aprendidas. Hay muchísimos más esquemas que se consiguen en Internet. Este pues es uno de los que yo más recomiendo porque es sencillo y aparte de eso pues ahí está todo, ¿no? La fecha, el entregable, el problema, la acción correctiva, quién lo realizó. A continuación pues vamos a tener una parte práctica con los participantes. Si no han tenido pues ningún proyecto en los que han participado, de pronto algún proyecto que se pueda, una situación que se pueda presentar de riesgo, indicar solamente pues qué generó el retraso en la entrega, qué hechos generaron ese retraso y qué acciones correctivas se realizaron. De ahí vamos a mirar que pues a ella hay como material para sacar lecciones aprendidas las personas que vayan a participar. Entonces, los invito a que cada uno piense si ha participado en algún proyecto, estas situaciones, qué situación se le presentó, el hecho que generó el retraso y qué acciones correctivas realizaron. Entonces, les doy 5 minuticos para que piensen y empezamos a socializar. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Sí, ingeniera, gracias. Tengo una consulta. Por favor, defíname el término de cristalización y si este término hace relación al PMI. Cristalización de los riesgos que se lleven a cabo. Se cristalizó el riesgo que se llevó a cabo. Pero, o sea, usted tiene un riesgo que puede ser, a ver, que el equipo se dañó en el que estaba trabajando, entonces se cristalizó el riesgo que se dañó el equipo, entonces ese es cristalizar el riesgo. Se produjo o se llevó a cabo, sí, se llevó a cabo el riesgo. Entonces, Y cristalizar el riesgo es que se produce el riesgo. esa definición de cristalización hace parte de las definiciones del PMI. No, no, Ok. cristalizar un riesgo es un término que yo manejo pues la auditoría desde hace muchos años, ¿sí? Entonces un riesgo de argot de auditoría. Gracias, ingeniera. Listo. Entonces, por favor, esto ya quedan 4 minutos para empezar a socializar quienes quieren participar, porque esto es como muy práctico, ¿no? Ya pues yo les dije que trataba, entonces vamos a ver ustedes qué situaciones se les ha presentado y cómo la han solucionado.
Y ahí pues esos son insumos para documentar las lecciones aprendidas. Entonces esperamos ahorita 4 minuticos y levantan la mano, por ejemplo, los que quieran participar. ¿Listo? Entonces 4 minuticos para trabajar en el eje, o sea, irlo pensando, lo pueden escribir donde tengan así algún apunte para que ahorita participen. Vuelvo y coloco la presentación. La situación que le presentó, ¿sí? ¿Qué generó el retraso y cuáles fueron las acciones correctivas que realizaron? Ese es el ejercicio. Entonces, con alguno de los proyectos en que hayan participado. Entonces, esperamos, son 3 minuticos ya que quedan para empezar a compartir los conocimientos de los que están acá presentes. A las 51 empezamos a más o menos unas 2 participaciones. Listo. ¿Hay alguna persona que quiera participar? Si quiere, ingeniera, yo le doy un ejemplo que es muy común. Perfecto. ¿Quién habla, Lina? Sí, señora, gracias, Listo, Inge. Lina. Con mucho gusto. Ya Y puedes es empezar. Listo. Ajá. relacionado a la planificación del proyecto. Entonces, hay un ejemplo que hace rato nos pasó y está relacionado a querer nosotros utilizar como las herramientas tecnológicas para poder, por ejemplo, caracterizar una población, ¿sí? Entonces, tú te lanzas con todo tu equipo con herramientas tecnológicas que ayuden a la sistematización rápida de este tipo de data que viene viene, viene para luego analizar, ¿sí? Pero no tomas en cuenta que muy posiblemente no vayas a tener la conexión adecuada en el sitio, in situ, o que de pronto si esta caracterización la va a hacer la misma población, no vaya a tener la posibilidad de acceder a una tecnología como un QR, como Internet, como un celular, para poder desde allí lanzar esa caracterización que tú bien has organizado
en un software, en una herramienta tecnológica gratuita o no. Entonces, esto significa que llegas al sitio de caracterización y te encuentras con una barrera dada a la planeación. Entonces, como opción para poner en las lecciones aprendidas es que hay que analizar y planear bien eh, todas las características técnicas, físicas, humanas, de papelería y todo que necesitas para la actividad que estás desarrollando, contemplando también los imprevistos que puedan suceder en términos humanos, tecnológicos, logísticos y geográficos. Listo, Lina, muy bien. Tú decías en la planificación, ¿no? Entonces, la planificación es muy importante determinar porque ahí tiene que ver la parte del alcance con la parte de comunicaciones, ¿no? Ahí estarían dos gestiones integradas. Entonces, la parte de la lección aprendida sería determinar, por ejemplo, en el caso que usted nombraba, la conectividad está muy mala, entonces no puede utilizar el software, entonces tener un plan B hasta un plan C. Entonces, ¿qué se dispuso para poder llevar a feliz término la caracterización que usted pretende hacer? Entonces, que hay que llevar, por ejemplo, en el caso que usted dice, me imagino que llevaron también en el celular para que la gente pudiera hacer la caracterización en el celular, como utiliza ahora los formularios, ¿no? Ahora todo el Y mundo algunas prácticamente está usando formularios. Entonces, ahí la lección aprendida es colocar qué mecanismo establecieron para poder llevar a feliz término esa actividad que ustedes tuvieron el tropiezo. ¿Listo? ¿Qué ibas a decir, Lina? No, señora, nada más, muchas gracias. Perfecto, muy bien. ¿Le quedó claro, Lina, cuál sería entonces la lección aprendida ahí, no? Sí, hace rato. Gracias. Perfecto, Ingeniera muy, Sara, sí, muy ingeniera, buenas tardes, ingeniera ingeniera. Sara, Doctora, en sí, el, la escucho. en el chat hay un caso del profesor Nelson Díaz. Ah, ya miramos Sí, acá. Dice, se aplicó un instrumento en las entidades financieras. No recibía la respuesta y finalmente se cambió por otra entidad para el cumplimiento de la muestra. Lo bueno es que eran pocas, solo 3 entidades. Ah, muy bien. Ahí entonces, en esa parte también hay que tener, esa parte sería tener contemplado más sitios donde no se pueda ejecutar una acción, pues tener contemplado un abanico de posibilidades. Muy bien, profesor Nelson Díaz. Veo que les quedó bastante claro la parte de lecciones aprendidas. ¿Quién más quiere participar? Por ahí yo había visto levantado una manita, pero ya no la veo. No sé Creo si alguien más quiera participar. ¿Alguien más? Listo. No, pues veo que sí les quedó bastante claro. El formato que les compartí, pues es bastante sencillo y muy útil, por ejemplo, porque pues, usted sabe precisamente, por eso se llama gestión del conocimiento. Precisamente si ustedes de pronto no están después, que eso pasa mucho, ¿no? Alguien no está y resulta que todo el conocimiento se va con esa persona. Entonces, la idea es dejar esa gestión del conocimiento sistematizada. No quiere decir que tiene que haber un software. Usted la puede sistematizar en un documento Excel, por ejemplo, ¿sí? Y tenerlo guardado en la nube o pues enviar a los líderes de sus proyectos. Bueno, hay muchas maneras de almacenarlo, como yo les colocaba ahí, que en la nube los puede tener almacenado. Es más, por ejemplo, en la universidad se hace copia de seguridad. Entonces, de tal forma que no solamente una persona maneje el conocimiento, sino que ese conocimiento quede sistematizado. De tal forma que si algún día la persona no está, pues no haya ese caos, ese conflicto. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sí, entonces precisamente para eso la gestión de conocimiento y muy importante para tenerlas a la mano cuando se nos presente una nueva situación. Entonces, porque en eso se gasta uno tiempito, créanme, mirando cómo se hace y eso precisamente, ese conocimiento vale mucho. Y como vale mucho, ¿qué fue lo que se aplicó? Pues lógicamente, pues hay unas acciones sencillas, pero por ejemplo, aunque más de envergadura tenga un proyecto, pues lógicamente esas lecciones aprendidas serán de mayor valor, ¿no? Porque pues estamos hablando de proyectos son de miles de millones, que no pueden haber pues
esas situaciones de riesgo que presenten y quedemos ahí como en blanco y no hay que actuar inmediatamente porque vuelvo y repito, el fin de la auditoría es garantizar la continuidad del proceso. Grábense muy bien esa frase. El fin de la auditoría es garantizar la continuidad del proceso. Por eso no podemos tener tareas que se retrasen tanto en el restablecimiento de esa normalidad. Entonces, a partir de este momento, pues quedan 5 o 10 minuticos de preguntas si alguien quiere participar o si quieren dar otro ejemplo de lección aprendida, entonces para escucharlos. ¿Quién más quiere participar? No está todo muy claro. Aquí pues les coloco las correos, pues como hablamos en principio, yo coordino extensión acá en el campus Cúcuta y soy coordinadora de la especialización de administración de proyectos, oriento el primer curso de fundamento en administración de proyectos, donde este es uno de los temas que vemos durante una de las clases de la especialización. La especialización pues es presencial, viernes en la noche y sábado en la mañana. Con mucho gusto las personas que quieran que más adelante les una asesoría o algo, con mucho gusto. Aquí están mis correos, mi teléfono. Me pueden por el WhatsApp también consultar o llamar. Entonces, muchísimas gracias por esa oportunidad de estar con ustedes. Y adicionalmente, pues, que estuvieron bastante atentos porque veo que los ejemplos fueron muy, muy acertados. Entonces, la doctora Concepción, si quiere decir algunas palabras ya finales. Doctora Concepción. Ingeniera Sara. Sí, aquí es. Sí, aquí es. Estamos acá, atentos. Sí, ingeniera Sara. No, ingeniera Sara, ante todo, pues darle las gracias por esta capacitación tan específica, tan puntual y tan importante. Agradecer a los profesores que se conectaron. También decirles que ya se compartió el link de asistencia, ¿sí? Y invitarlos para la capacitación del día lunes, que también es una capacitación muy importante. La capacitación que tenemos el día lunes se llama Aprendiendo con Word en la creación de documentos académicos. También están invitados para participar en esta capacitación. Bueno, pues desearles que esta capacitación haya sido de bastante provecho y éxito para todos y que la apliquen, ¿no? En la gestión de los proyectos. Esperamos pues que sea de bastante utilidad y cualquier cosa que requieran, pues con mucho gusto acá les puedo hacer la asesoría. Muchas gracias, ingeniera, muy amable. Voy a hacer Tengan la asistencia yo también, está por acá el link, así ya lo ven. Listo, y que por favor pues diligencien el link para que quede la constancia de su participación, ¿no? Y muchísimas gracias a todos por estar tan atentos a todo lo que se les compartió. Muchas gracias a usted, ingeniera Sara, y a todos los profesores que se conectaron en la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan un excelente, ya hoy es jueves y viernes y fin de semana a todos. Muchísimas gracias por toda su participación. Muchas gracias, ingeniera.